a este módulo, continuar, a este Perdón. módulo que la verdad em, es- eh, nos va a servir mucho, ya ha sido de bendición a través de la vida Jocelyn la semana pasada con respecto, ¿cierto?, al cuidado integral del obrero. Así que estamos contentos de tenerte. Y él es, bueno, el afortunado costarricense, esposo de una chilena, la hermana Jocelyn, que la tuvimos en la semana pasada. Así es que te bendecimos, Minor. Sabemos que ha sido de mucha bendición donde estás y donde el Señor te ha llevado. Él, como contaba Jocelyn, bueno, ya se conocieron en el campo misionero en Guinea Ecuatorial, ¿cierto? Bueno, ahí él va a contar un poquito más algunos detalles quizá. Y bueno, se robó el corazón de una chilena y ahí están en Costa Rica sirviendo al Señor con miras de poder irse a México en unos 6 meses más, como nos contaba Jocelyn. Así que ya están en nuestras oraciones y queremos darte la bienvenida a este módulo y agradecer de verdad. Yo sé que los chicos tienen sus tiempos súper copados, pero aún así pudieron organizarse para poder compartir con nosotros este módulo. Para nosotros acá en AEMI y CETEMIN es un gran desafío, la verdad, este año como AEMI Chile. Bueno, Jocelyn seguramente te ha contado todo lo que estamos reestructurando acá en Chile. Estamos contentos por eso, porque el Señor ha sido bueno y bueno, surgió este tema del enlace que hicimos con Cetemin y rápidamente surgió este entrenamiento que tiene que ver con misiones en sí. Así que te damos gracias, Minor, por eso. Así que te dejo el lugar ya, así ya oficialmente, para que puedas continuar. Así que un gran abrazo a la distancia. Bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias, Damaris, por tu introducción. Sí, soy el gran afortunado. La verdad que tenemos 6 años de casados, por la gracia del Señor. Tenemos 2 chicos. Yo sí les hablo de seguro. El famoso Lucas y Antonella, el dúo dinámico. Ahí están haciendo de las suyas. Pues vamos a orar poniendo este tiempo al Señor. Un tema muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Señor, gracias porque tú nos permites estar juntos, aún a la distancia, recibiendo estas capacitaciones. Permítenos, Señor, hoy escudriñar las escrituras, escudriñar también este tema tan importante que vamos a hablar y guía nuestra conversación para que todo lo que podamos hablar, Señor, sea para la alabanza y gloria de tu precioso nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados, quiero traer a la mesa esta tabla, esta pizarrita. En esta pizarrita voy a ponerles una pregunta. Bueno, según las cifras más actualizadas de los misioneros latinoamericanos, o sea, latinos en todo el mundo sirviendo como misioneros, se habla del retiro anticipado. ¿Qué es eso? No es como el retiro de la AFP. Es por qué los misioneros vienen o vuelven antes de tiempo. Por eso se llama retiro anticipado. A nivel de latinos, adivinen cuál es el porcentaje de latinos que llegan, que vuelven a su país lamentablemente, antes de lo que dijeron que iban a volver. ¿Alguien con alguna cifra? Cifras no, pero debe ser alto. Como más o menos cuánto, mi hermana. ¿Cuánto se imagina? Eh, el 40%. Un poquito más. El 80%. 60%, 60. 62%. Casi podríamos hablar de 2 de cada 3 misioneros. Preocupante, ¿no? Hablemos un momento de las causas. ¿Por qué ustedes creen que los misioneros volverían antes de tiempo a sus países? Por la cultura, pues se encuentra en un país extraño, le Ok. cuesta acostumbrarse.
Choque cultural. Ujú. Muy buena. Muy buena, hermana Maritza. ¿Alguien más? Como usted menciona latinos y características de los latinos que son como más apegados a la familia, quizás es como dice la hermana Maritza, para adaptarse, extrañan el hogar. Sí. Ujú. Voy a poner entre paréntesis temas familiares. Ujú. Porque se sienten solos. Soledad. Igual tiene que ver un poco el tema de los recursos, quizá, en algunos casos. Ujú. Fondos. Temas económicos. Por su quizá económico pueden tenerlo, pero quizá les falta la compañía, el apoyo que el otro día nos enseñaba la hermana Jocelyn. Ujú. Apoyo de sus iglesias, podríamos decir. Problemas de visado y esas cosas de los países donde están. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Alguien con alguna otra idea? Sí, yo creo también más que a lo mejor, más que todas esas cosas, el llamado que puede tener. Muchos creen tener un llamado, pero no lo tienen en realidad. Falta de llamado. Sí, porque a veces se entusiasman por algunas cosas que ven o salir, que van a ir a otro lado, a otro país, pero cuando llegan ahí es verdaderamente el llamado que Dios le dio. Entonces ahí a veces se dan cuenta que no es tan así. Ujú. Muy bien. Problemas de cuando hay problemas en los países de persecución, en realidad, cuando son muy heavies, por decirlo de alguna manera, también hay muchos Persecución. que tienen que sacarlos de los países. Ujú. Persecución religiosa o guerras también. Es claro, guerra civil y Ujú. toda esa cosa. Muy bien. Tenemos 8 razones. Em, ¿No se os ocurre alguna otra? Quizás iban con unas expectativas distintas a lo que se encuentra. Ujú. Ujú. Tenían otra expectativa de lo que en realidad es la tarea del misionero, definición. Sí. Bien. Puede ser también por enfermedad alguno o no. Ajá. Enfermedad. Ujú. Ujú. Importante. 10 cosas, hermanos. Ok. Tenemos 10 causas. Bueno, voy a apuntarlo con un foco. De estas 10 causas se demostró que ninguna de ellas es la causa de mayor retorno. O sea, es cierto, algunos vuelven por falta de apoyos, otros faltan por la soledad, falta de compañía, choque cultural. Pero hay una razón más potente todavía. Hay una razón más potente que hemos llegado hasta decir que el 40% de esos 62 latinos, ese 62% de latinos que vuelven al campo, es porque han caído en eso, o que ha pasado eso. Y casi nadie, casi nadie adivina por qué. yo quisiera acotar algo, o sea, yo pienso saber por qué, porque quizás yo lo viví en el campo. Pero seguramente Minor ahí va a ahondar más un poco. Por eso es importante, bueno, salir bien de aquí, o sea, no salir bien espiritualmente, emocionalmente, etcétera. El tema del trabajo en equipo, yo creo que es un tema importante que se da mucho en el campo misionero. Y es complicado porque muchas veces ni siquiera uno tiene un choque cultural con la cultura, sino que con tu misma cultura muchas veces tú tienes choques ahí importantes, que si no se sabe manejar es un tema complicado. Se acaba de sumar también la hermana Marisol, pues bienvenida. Estamos hablando de por qué los misioneros vuelven antes de tiempo a sus países de origen. Y aquí pudimos
juntos hemos construido 10 Hola. razones. Mi hermana, sí, ahora sí. Pues sí, la hermana Damaris tiene toda la razón. Después de un estudio meticuloso de por qué los misioneros están regresando, se llegó a la conclusión que el 40%, o sea, casi la mitad de los misioneros que están volviendo latinos a su país de origen, es por conflictos. Por conflictos tanto con personas, sí, con personas de su país de origen o con personas dentro de sus equipos multinacionales o también conflictos con nativos. Por lo tanto, creo que no nos hemos concentrado tanto en cómo podemos, desde el cuidado integral, el acompañamiento integral, cómo podemos brindarle herramientas a las personas que estamos enviando para, bueno, no vamos a hablar de resolución, sino vamos a hablar de manejo de conflictos, ¿sí? Entonces, esto es un tema de cuidado integral que se llama paz bíblica. Así que, como tal, tenemos que ir a las escrituras. Así que, sin más ni más. Minor, no sé si me escuchas. Te pegas. Ajá. Bien entrecortado. Ok. Vamos a ver. Vamos a sentarnos aquí. No hay problema. La ventaja de ser bien flexible. Ok, ahora sí. Pues sí. Tenemos que preparar a los hermanos que vamos a acompañar para el manejo de conflictos. ¿Por qué? Porque los van a tener sí o sí. Entonces, como vamos a desarrollar el tema de paz bíblica, sí o sí tenemos que ir a las escrituras. Así que aquí tenemos un pasaje, Efesios capítulo 2, y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Como todos saben, ¿verdad? Hay 7 mensajes. Bueno, es un solo mensaje a 7 destinatarios, a 7 iglesias. El pastor y apóstol Juan, pues está escribiendo a la iglesia de Éfeso, la iglesia madre. Entonces, vamos a estudiar juntos este pasaje de la iglesia de Éfeso. Entonces, voy a necesitar la ayuda de todos, ¿sí? Generalmente estas cartas tienen 4 partes. Tenemos una introducción, ¿verdad? Donde viene el destinatario, los destinatarios, ¿verdad? Y viene una característica de Cristo. Es súper importante. Después de esa introducción viene un diagnóstico, ¿verdad? Donde vemos cosas buenas y cosas malas de cada iglesia. Generalmente, hay 2 iglesias de estas 7 que solamente van a tener cosas buenas, ¿sí? Después de ese diagnóstico, vamos a ver un llamado al arrepentimiento. Y finalmente tenemos una parte que es la entrega de las promesas. Creo que el apóstol, el pastor Juan, escriba la promesa al final, nos deja ver que Apocalipsis es un libro de mucha esperanza. Puede la iglesia tener muchos problemas, muchos conflictos, pero siempre va a haber un final feliz, como Apocalipsis en general tiene. ¿Está bien? Entonces vamos a leerlo y ustedes van a interactuar conmigo para que podamos ir analizando la carta y vamos a pues a tratar de extraer el mensaje, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo primero. Lo estoy compartiendo en la pantalla. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Ok? ¿Estamos listos?
Estamos listos para empezar esto. Primero, mis hermanos, voy a poner acá para que nos podamos guiar. Hay 4 partes. Está la introducción, diagnóstico, ok. Después tenemos un llamado al arrepentimiento. Y finalmente tenemos una promesa. Ok. Esas son las 4 partes. Voy a ponerlo por acá, que no nos estorbe. Ay, ay, ay. Siempre se me estorba ahí. Ay, me disculpan. Okay. Más o menos. Entonces, ahora sí. Ayúdenme. ¿De dónde a dónde tenemos la introducción? ¿Dónde ven que hay una introducción aquí? ¿Dónde estaría la introducción de la carta? ¿Cómo qué versículo sería? Bueno, y la primera parte, pienso yo, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha Uh-huh. y se pasea en medio de los 7 escandaleros de oro. Ok, ahí tenemos lo que es la introducción. Vamos a rescatar ciertas cosas. Primero, el destinatario, el ángel de la iglesia de Éfeso. Hay mucha polémica, como todo en el libro de Apocalipsis. Hay hasta 28 teorías de quién es el ángel. Bueno, no nos vamos a profundizar mucho en eso. Vamos a ver qué más tenemos en esta introducción. Tenemos características de Cristo. Él tiene las 7 estrellas en su mano. En el capítulo 7 nos dijo que las estrellas son las iglesias, así que Él está con las iglesias en su mano derecha, las sostiene. Y esto es muy bonito porque al final del libro Apocalipsis ni las 2 bestias, ni la ramera, ni la vida, ni la muerte, ni los sellos, nada puede separar a Cristo de su iglesia porque la toma de su mano, ¿verdad? Y además también se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, hay mucha polémica también con respecto a los candelabros, pero bueno, por el momento vemos el control total del Señor y el pastoreo cercano de Cristo. Esa sería la introducción. Vamos entonces al diagnóstico. ¿Cuál sería ese diagnóstico? O sea, ¿de dónde a dónde se extiende ese diagnóstico? Uh-huh. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Uh-huh. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Sería ahí? Muy bien. Y has descubierto que son falsos, ¿verdad? Has perseverado y sufrido en mi nombre, sin desanimarte. El diagnóstico tiene que empezar en el versículo 2, porque definitivamente siempre los diagnósticos empiezan con la palabra conozco, ¿verdad? O sé. Conozco. Uh-huh. O sea, conozco tus obras. Exacto. Ahora, vamos a ver tal vez dónde termina, que ahí es donde hay la polémica. Me parece que el versículo 4, sin embargo, ahí muestra un cambio, ¿verdad? Y sin embargo, tengo en tu contra, claramente ahí vemos lo que sería el llamado al arrepentimiento. Entonces vamos a ver qué pasa en este diagnóstico. Cuénteme, ¿qué ve el Señor? ¿Qué cosas podemos ver que le entrega como mensaje a este diagnóstico? ¿Cómo está esta iglesia? Que hemos dejado el primer amor. No, que es una iglesia trabajadora Okay. y perseverante. Eso es lo que ve el Señor. Okay. El Señor ve. ve. Es una iglesia trabajadora y perseverante. Muy bien. Vamos a ver primero, conozco tus obras. Quiere decir que tiene obras, ¿verdad? Voy a ponerlo en morado. Un color que escogí así. Ok. Tu duro trabajo. Sí. Bueno, tiene tus obras, o sea, aquí vemos otros contrastes con otras iglesias que el Señor les tiene que decir después en el capítulo 3 que realmente están con una paz, pero una paz de velorio. Esta iglesia no, esta iglesia tiene obras. Ok, ¿qué más tiene? Perseverancia. Ajá. Okay. Voy a poner también aquí tu perseverancia. Esto es el libro de Apocalipsis es un libro pastoral. Quiere decir que está escrito por 2 pastores. Está escrito por Juan
que pastorea estas 7 iglesias y está escrito por el Señor, que es el pastor de pastores. Entonces, una de las características más importantes que puede tener alguien dentro del libro de Apocalipsis es la perseverancia. O sea, esta gente no ha declinado, ¿verdad? No es que viene mermando, sino que más bien se mantiene en un lugar de mucha persecución. Y ya el apóstol había escrito a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Con todas las pruebas que tenían encima. Se nos escapó tu duro trabajo. Quiere decir que el trabajo que está haciendo esta iglesia no es mediocre. El apóstol y Cristo están reconociendo que lo que ellos están haciendo es duro, es difícil. Muy bien. ¿Qué más ven? ¿Que has puesto a prueba? Eso. Has puesto a prueba. O sea, no es una iglesia cobarde. Es una iglesia que confronta. ¿A quién? A los que dicen ser apóstoles. O sea, ellos se autonombraron apóstoles, ¿verdad? Pero no lo son. Esta iglesia no se queda callado delante de la injusticia. Otra de las cosas es que no puede soportar a los malvados. O sea, no es tolerante. Esta iglesia no es solamente una iglesia activista que hace y hace cosas. Es una iglesia que ama la doctrina, ama la palabra. Vean qué envidia. Fundados por Pablo. Timoteo estuvo también llevando liderazgo a la iglesia. El mismo Juan dedica los últimos años de su vida a pastorear la iglesia de Éfeso. Vea qué sucesión pastoral tiene. O sea, esta iglesia tiene muy, muy buenos cimientos bíblicos, muy buena doctrina. Muy bien. ¿Qué más? La perseverancia y el sufrimiento por mi nombre, dice. Exacto. Perseverado por mi nombre. Y sin desanimarte. Segunda vez, ¿verdad? Que habla de la perseverancia. Y también es una iglesia sufrida. No es una iglesia que está dispuesta a negociar el evangelio, ¿verdad? Y otra de las cosas es que tampoco es una iglesia amargada. ¿Ven? No es una iglesia que ha dejado que la amargura entre a su corazón, sino que más bien están genuinamente comprometidos, genuinamente gozosos, ¿ok? Yo puse en morado los elementos que hemos encontrado, ¿verdad? En este diagnóstico. Vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 características positivas, ¿verdad? El número 7 es un número muy importante, son números simbólicos. Además nos muestra mucha simetría, mucha elegancia de Juan al escribir. Esta iglesia tiene 7 cosas que son, vean, increíbles. Ahora vamos al llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poco de trampa por cuestión de tiempo. Las promesas casi siempre empiezan con el que tenga oídos, ¿verdad? Esta es como una clave. Claro. Entonces, sí o sí sabemos que el llamado al arrepentimiento se encuentra dentro del 4, 5 y 6, esos 3 versículos, ¿verdad? En ese sentido estamos de acuerdo, casi todos los comentaristas del libro de Apocalipsis están de acuerdo en esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa en ese llamado al arrepentimiento. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías antes. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mis hermanos, ¿cuál es la queja? Hemos dejado el primer amor. Esta iglesia en Éfeso ha abandonado su primer amor, ¿verdad? Algo que hemos escuchado, algo que hemos oído en cantidad de sermones, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que pensar a qué se refería el apóstol al hablar de el primer amor. Cuéntenme. ¿Qué piensan?
los escucho, los leo. Ellos practicaban malas obras. Ellos, disculpa, es que Ellos como que practicaban las malas obras. malas obras. Ok, es una teoría, ¿no? Muy bien. El tiempo comienza, cuando recién comienza de la vida cristiana, el convertimiento es con alegría y pienso yo, y hay como, o sea, hay harto entusiasmo, hay harto deseo de estar, es como, no se ve lo malo, se ve solo lo bueno, en el sentido de que no hay fiesta cuando está este primer amor. Podríamos decir que con el tiempo perdieron la pasión, por decirlo de alguna forma, o el entusiasmo, algo así. La hermana Silvia en el chat pone también su comentario. Dice que se apartaron del Señor. ¿Sí? Perfecto. Está difícil decir eso porque habla puras cosas buenas de la iglesia. Entonces está difícil tratar de deducir en qué minuto ellos abandonaron el primer amor. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Ok. Malas obras. Ajá, perdón, hermana, que la interrumpí. Yo creo que ellos practicaban de los nicolaitas, los cuales ellos también aborrecen. Ajá, tenemos esa pista, ¿no? En el texto, que es algo que tienen a favor, aborrecen las prácticas de los nicolaitas, ¿no? Pero por el momento, entonces, tenemos 3 posiciones. Tenemos malas obras, pasión o se apartaron del Señor. Vamos a ir evaluando estas posturas con respecto a lo que tenemos en el texto. Bueno, tiene malas obras, pero vemos que es... Ajá, disculpa. Es que lo que pasa es que ellos habían dejado de practicar las obras de lo que hacían al principio. Ajá. Ya no lo hacían, sino que empezaron a dejar de hacer realmente lo que Dios quería de principio, como ellos cuando se habían convertido. Cuando uno se convierte con todo el corazón, ¿cierto? Y va y hace todas las cosas con amor, corre para allá, hace todo. ¿Y qué había pasado con esta iglesia? Esta iglesia, claro, era dura, era perseverante, era trabajadora, dura, pero se había apartado de hacer todo lo demás. Y es lo mismo que pasa muchas veces con nosotros. Veamos un momento el texto. Dice, conozco tus obras. O sea, quiere decir que tienen obras. No son como otras iglesias. Lo otro es que reconoce tu duro trabajo. Entonces, pueden revisarlo en otras versiones, comparar otras versiones. Pero al hablar de duro trabajo es un trabajo sólido. O sea, es un trabajo que no ha mermado. Y 2 veces habla del término clave, tu perseverancia. Entonces, la primera posición, tenemos un problema en los versículos 2 y 3. Es una iglesia que se ha mantenido en su trabajo y es una iglesia que ha perseverado en su trabajo. No podríamos hablar de que ha disminuido esas obras. Vamos a ver la segunda, nada más para ponerlas en contexto. Han perdido la pasión. Ahora, veamos un tema importante en el versículo 3. 2 pistas que nos da el mismo texto. Han sufrido por mi nombre. La palabra que se utiliza para sufrimiento en el libro de Apocalipsis generalmente habla del martirio. La historia, el siglo I, nos hace ver también que la iglesia en Éfeso sufrió martirio. Entonces, ¿ustedes creen que podríamos ser apasionados por el Señor sin estar dispuestos a sufrir inclusive la muerte por el Señor? ¿Eran apasionados entonces?
No se puede. Eran bien apasionados. No se puede estar dispuesto a estar sufrir el martirio si uno no está apasionado. Y lo otro es que el versículo 3 también nos lleva a decir que no se han desanimado. O sea, definitivamente es una iglesia. Seguía Ajá. Ahora, con respecto a la tercera posición, se apartaron del Señor. Lo curioso, o lo que tendríamos problema para encajar, es esta misma carta, ¿verdad? Porque básicamente es una carta donde acabamos de ver que la introducción es que el Señor lo sostiene a la iglesia, ¿verdad? No es que la iglesia se sostiene sola, sino que más bien este es un llamado, ¿verdad?, a volver a enfocar a la iglesia. Entonces, estas tres posiciones tienen bastante problema. Les voy a proponer una cuarta. Juan, en Primera de Juan, había definido el amor en dos sentidos. Y él decía que habían dos cosas que definían el amor, ¿verdad? Amar al Señor y amar a tu prójimo. ¿Sí? Este es el sentido de la ley. Juan está resumiendo toda la ley en estas dos cosas, que realmente no es nada nuevo, es solamente un recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el amor tiene dos patitas, por decirlo de alguna forma, el amar al Señor y amar a tu prójimo. Las dos cosas son indivisibles. Entonces, como no tenemos evidencia para decir que el amor de ellos hacia el Señor se había cortado, más bien empezamos a sospechar del amor que tenían entre ellos. Esta es una posición que parece ser la más probable. No podemos decir dogmáticamente que es esta y que algunos comentaristas la tuvieron como revelación, pero es la que más respeta el texto y por otro lado, que también respeta más la historia en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso teníamos un problema de amor entre los hermanos. ¿Saben por qué? Porque habían dos generaciones de cristianos. La primera generación, los que reciben el evangelio desde el mismo apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y una segunda generación, que ya son los hijos de esta primera generación. Dos generaciones sumamente diferentes. ¿Y qué estaba pasando? Dentro de la iglesia cada vez más se veía una división, una fracción. Los hermanos estaban agarrados del moño. Así que esta carta es sumamente confrontadora en el sentido de que podemos hacer un montón de cosas para el Señor. Podemos trabajar duro, podemos ser perseverantes, podemos ser apasionados por la doctrina, no soportar a los malvados, poner a prueba a los apóstoles. Podemos inclusive estar dispuestos a sufrir martirio. Podemos estar muy animados por servirle al Señor. Pero si estamos agarrados del moño, tenemos un problema. El Señor solamente critica una cosa y es tan grave que le dice, recuerda de dónde has caído. O sea, no le está diciendo que se resbalaron un poquito, o sea, están totalmente caídos, ¿verdad? Así que mis hermanos, ¿por qué hablamos de paz bíblica con tanta vehemencia? Porque tenemos hermanos en el campo, misioneros, pastores, casi arcángeles, que creen que por servirle al Señor tienen una licencia para estar agarrados del moño con otros hermanos. Y entonces voy a tratar de parafrasear lo que el mismo Señor Jesús dijo en las ofrendas. Algunos misioneros tienen como ofrenda lo que hacen para el Señor. Orfanatos, proyectos de educación, traducción de las escrituras, y llevan esa ofrenda al altar y piensan que esto es olor fragante al Señor. Pero ¿qué pasa? El mismo Señor dice, si tú tienes algo contra tu hermano, eso no va a ser olor grato a mí, eso va a ser perfume hediondo para Satanás. Y en estos términos tenemos que pensar y hacer pensar a los hermanos que estamos acompañando. Dios es un Dios de relaciones.
Y eso es lo que la iglesia de Éfeso tenía que entender. No era un Dios de solamente acciones. O sea, vamos a evangelizar, vamos a ir hasta el último de la tierra, vamos a traducir Biblias, vamos a ser discípulos, vamos a hacer orfanatos, vamos a hacer proyectos de educación, vamos a hacer, pero no a costa de relaciones, no a costa de nuestro prójimo. Eso no es olor grato al Señor. ¿Sí? Preguntas, dudas, ¿qué les parece? ¿Cómo Solo decir vamos? que esto impresiona. Uno cuando llega y lee, como que se imagina cualquier otra cosa menos esto en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Así que por lo menos a mí me impresiona. Y qué razón tiene, la verdad, que ocurre en la realidad. Imagínense, se ocurre aquí, que yo creo que todos quizás tenemos alguna experiencia en nuestras iglesias o nuestra comunidad, etcétera. Qué más difícil es cuando uno está afuera, donde no tiene el apoyo, quizás el apego quizás de tu pastor o de tu amigo, y estáis con gente desconocida conociendo. O sea, es mucho, mucho más relevante afuera estas situaciones. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén, amén, amén. Ok. Me parece que es padre que dice también que si, y cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto, si no amamos a nuestro hermano con el cual convivimos, que vemos todos los días. Y claro, tiene razón. Tiene razón, porque a veces la convivencia la miramos como, no la consideramos, como dice usted, como esta iglesia. Nos preocupamos de mucho trabajo, de mucha tarea, y que todo es bueno, pero antes están las personas, nuestros hermanos, como dice usted, no a costa de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Exacto, exacto. Pues me alegra muchísimo. Hermano Franco, lo veo sumamente serio. Cuénteme, ¿cómo reacciona? ¿Cómo vamos? No, bien, bien, bien. Sí, ok. Sí. Uy, no sé por qué, ahí. No, bien, bien. Sí, bueno, este texto muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos hablado, lo hemos predicado. Y sí, yo lo tomaba también del punto de vista del primer amor y también viéndolo en la iglesia de hoy, la iglesia moderna, digo yo, porque la iglesia moderna, hoy pasan todas estas cosas y bueno, tenemos que estar apercibidos. También yo lo tomo a los detalles, por ser cuando pierde el primer amor, la iglesia pierde el primer amor. Bueno, el amor al prójimo es algo vital en las cosas del Señor, y hoy se está viendo todo esto, se está palpando. Y los detalles, que Dios es un Dios de detalles. A veces queremos solamente estar por delante o en cargos que se vean, pero Dios a veces más mira los detalles, las cosas pequeñas. Sí. Y sobre todo el Perdón. amor al prójimo. Hermana Damaris, Eso. gracias. Sí, es solamente comentar lo que decías tú de que había un cambio de generaciones, de una generación a otra generación. Y es lo que pasa también en la iglesia o que tenemos que convivir, empezar a convivir con otro tipo de edades, de pensamiento y por ambas partes, sobre todo nosotros los más jóvenes quizás, mantener el amor y y el respeto obviamente por la gente más anciana. Igual es complejo cuando de repente uno eh, no ha sido tu carácter quizás trabajado por el Señor o uno no deja. Una vez me pasó que
bueno, no sé si para mí no era un campamento, un aire libre, un campamento. Aquí en Temuco, cuando salimos, una hermana me llamó la atención porque a ella le parecía mal que mientras se compartía yo tomé mate. Entonces ella le pareció mal. Entonces, obviamente yo lo encontré fuera de lugar, o sea, que tiene que tomar mate mientras compartimos la palabra o algo así, pues estábamos en un campamento. Pero hay pensamientos que de repente, bueno, que a nosotros los jóvenes no nos va a parecer o no nos va a gustar, pero siempre el respeto y eso. Y igual es complejo, pero hay que saber llevar ese tema entre la generación de ahora y la generación más antigua. Es un Bueno, tema. la hermana Damaris acaba de ponernos en la mesa algo que yo a veces lo digo. Tengo un canal en YouTube y estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Y a mí me da la impresión que Juan escribió su carta hoy en la mañana. Definitivamente estos problemas son tan actuales como hoy, pero está más actualizado que las noticias. Pero les adelanto que van a tener una tarea. Les voy a dejar un documento donde se especifica muy bien todo el problema entre estas dos generaciones. Entonces, después de ver las herramientas que les voy a entregar, van a tener que resolverlo, van a dar alguna solución. Vamos entonces a terminar en el versículo 5 y 6, porque me parece que es muy importante que veamos dos cosas, dos principios elementales de paz bíblica. ¿A qué nos estamos metiendo? Okay. Primero, recuerda de dónde has caído. Será la gran advertencia. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a practicar. Entonces, lo que está más que claro en el versículo 5 es que cuando hablamos de paz bíblica, la paz no es un sentimiento, sino que más bien es un compromiso con el Señor que nos lleva a acciones, ¿sí? Y aquí vamos a algo bastante latino, yo creo que más un problema que tenemos en Centroamérica que en Sudamérica. Pero ustedes saben cuál es la diferencia entre un pacificador y un pacifista. ¿No? Ok. Vamos lento para que lo podamos conversar. Básicamente un pacifista, vemos un problema. Hay, como dicen los americanos, hay un elefante en la sala. O sea, todo el mundo sabe que ahí está el problema entre dos o tres personas, ¿verdad? Está el conflicto. Entonces el pacifista dice, ese elefante no es tan grande. Y puede que sea un elefante grande y rosado, pero el pacifista dice, no es rosado, es como gris y no es tan grande, no es tan grande. Puede crecer más, pero no hay problema. Ese es el pacifista. El pacificador para todo lo que está pasando en la sala y dice, esperen, hay un elefante en la sala y es rosado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces esa es la diferencia. El pacifista ve el problema y trata de barrerlo debajo de la alfombra. El pacificador dice, no puede ser que entre nosotros exista este conflicto. ¿Por qué? Porque el pacifista lo que él quiere es que la fiesta siga, ¿no? Que se sigan haciendo las cosas como se han hecho. El pacificador dice, no podemos presentar un olor fragante al Señor si tenemos un problema del tamaño de un elefante rosado en la sala, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces aquí lo que está haciendo el Señor es colocando el foco sobre el conflicto y les está diciendo, vuelvan a practicar las obras de amor que estaban entre ustedes, ¿verdad? Y esto es mi tarea hoy, es que nos pinchemos el dedo, ¿verdad? Hagamos un pacto y digamos, quiero ser un pacificador bíblico, no un pacifista. No es que vamos a negar que hay problemas. Vivimos en un mundo caído, todos somos pecadores, van a haber conflictos. Pero no vamos a permitir que Satanás
toque nuestras relaciones con sus sucias garras. No vamos a hacer cosas para glorificarlo a Él. Vamos a realizar acciones para realmente ver el reino de Dios, amor y paz en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, ese es el primer principio. Lo puse en rojo por eso. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. A veces tenemos una imagen de Cristo amoroso, ¿verdad? Jesús es amor. Pero mira, aquí Jesús dice que Él también aborrece. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que un Jesús santo aborrece? Pues sí, eso es una de las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué aborrece? Cuéntenme. Las prácticas. Las malas prácticas, po. El pecado aborrece el Señor. Pecado. Pecado. Ajá. ¿Pero aborrece a los nicolaitas o aborrece la práctica de los nicolaitas? Las Lo que prácticas hace de la los nicolaitas. Sí. Tienen muy buen ojo. Eso es. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, tenemos todo un conflicto porque es una de las piezas perdidas para interpretar muy certeramente el libro de Apocalipsis, pero podemos ver por el mensaje a las 7 iglesias que hay una relación entre Jezabel y los nicolaitas, ¿verdad? Porque es la misma sentencia que hace el Señor. Entonces, da la impresión que es un grupo dentro de la iglesia que quiere vivir una versión más moderna del cristianismo. Entonces es una versión así, amamos al Señor, pero también podemos participar de los rituales de carne consagrada a los ídolos. Amamos al Señor, pero no importa tener ir cediendo cierta parte de nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor detesta, esa ambigüedad. Algo que es muy claro en todos los escritos de Juan, es blanco, es negro, no hay gris. Del Señor o de la bestia, no hay gris. Y aquí el Señor está mostrándole que esta gente tiene algo a favor. ¿Qué tiene a favor? No es que odia a los nicolaitas, aborrece sus prácticas. Bueno, esto es una de las frases más polémicas que se han hecho populares, y esto lo dijo Gandhi. Dios ama al pecador, no al pecado. Bueno, mucha gente dice, no, es bíblico, lo dijo un no creyente. Bueno, Gandhi lo dijo cuando estaba haciendo sus meditaciones acerca del libro Apocalipsis, que es bastante interesante. Y vemos esta división acá. El Hijo del Hombre odia las prácticas de los nicolaitas, pero también en otra carta más adelante vamos a ver que está deseando que los nicolaitas se arrepientan. Y toda la carta es un tratado para que ellos vuelvan en sí. Otra vez, uno de los principios fundamentales, o el segundo principio fundamental de paz bíblica, es no somos árbitros, no vamos a ir a resolver conflictos y a decir, tú tienes la razón, tú estás mal, tú estás bien. No, nosotros estamos llamados como pacificadores a decir, esperen, muchachos, aquí no importa quién tiene la razón. Aquí el problema es que no estamos siendo olor grato al Señor. Cómo todos estamos aportando a un conflicto y cómo todos podemos aportar para resolverlo. No importa quién tenga la razón. De nada importa tener la razón si no tenemos la aprobación del Señor. ¿Sí? No importa quién tenga el ministerio más bonito, no importa quién... No. Lo que importa es nuestra relación, porque nuestra relación es parte fundamental de nuestra alabanza al Señor. ¿Sí? Entonces esa es el segundo principio de ser un pacificador bíblico. Vamos a invertirnos en rescatar relaciones, no en destruir personas, no en decir este bien, aquel mal. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? ¿Cómo? Vamos bien. Buenísimo. Okay. Igual es complicado. Complicadísimo. Sí, igual es complicado, muy complicado, porque cuando usted quiere que la palabra sea la que la guía,
empiezan los problemas, empieza a chocar con la gente. Yo creo que lo más difícil es trabajar con gente y aún con gente cristiana. Con gente cristiana, eso es como lo más complicado. Pero qué maravilloso Dios como nos enseña, y obviamente uno tiene que dar el ejemplo en estas cosas. Y para mí es súper importante el tema de nuestro carácter, dejar que el Señor moldee nuestro carácter, que aprendamos a callar, a cerrar la boca cuando es necesario, porque de repente llegamos y respondemos cosas que son por parte nuestra, que en realidad de nuestra naturaleza humana, pero que yo creo que completamente pueden ser moldeables por el Espíritu Santo mientras nosotros le demos espacio para eso. Aprender a callar, aprender a agachar el moño, simplemente a quedarnos callados si es que no nos gusta algo, y saber obviamente después solucionar esto, conversarlo, no andar después pelando al hermano, conversarlo directamente con el hermano, porque eso nos cuesta, de repente por el carácter de uno nos cuesta solucionar el problema con la persona directamente. En lo personal, a mí antes me costaba mucho eso. Realmente, bueno, puedo decir que no tengo mayores problemas con gente así, pero yo sé que mi carácter, porque no sé, soy muy habladora de repente o muy loca, me hago la chistosa, no sé, puedo llegar a caer mal a otra persona. Entonces uno tiene que ahí igual tener cuidado. Eso Eso. puedo decir. Mi hermano Franco, esto es sumamente complicado y voy a ser bastante franco. Es un arte, pero no solamente tenemos la tarea, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos otras herramientas. Vamos a hablar de algunas herramientas que tenemos de las teoría. Estas herramientas son las que ustedes van a utilizar para su tarea. Vamos a ver una presentación, pero iba a preguntar también a la hermana Damaris, ¿es 1 hora y 30 la sesión seguida? ¿Hay un break? ¿O cómo lo habían pensado? En realidad los chicos saben más que yo porque este es mi primer módulo, pero entiendo que es de corrido, Sí, ¿cierto? de corrido. Sí, es un 1 hora y media de corrido. Es de corrido. Así que démosle nomás. ¿Listo? ¿Está bien? Vamos entonces a ver ciertas herramientas fundamentales de esto, ¿verdad? Es eso, son herramientas fundamentales que podemos extraer de la escritura. Por un tema de tiempo no voy a ahondar tanto en los pasajes como lo hicimos ahora, porque como ustedes saben, a mí me apasiona esto, estudiar la escritura, y podríamos durar muchísimo. Entonces, Sí, vamos a hablar de la loma resbaladiza. ¿Qué significa la loma resbaladiza? Es que, bueno, ustedes saben, en la vida diaria los conflictos aparecen, ¿verdad? Y son bien incómodos. Es como esa loma que uno se siente y es como, ¿verdad? Incómodo. Y a menudo, pues, nos toma, como decía la hermana Damaris, con la guardia baja. Mi pastor decía, en curva y mal orado, ¿verdad? Y cuando algo nos ofende o alguien nos ofende, pues podemos responder sin pensar bien lo que hemos dicho. De pronto es como si nos estuviéramos deslizando, ¿verdad? También, como lo muestra este gráfico. Hay dos reacciones naturales en el ser humano cuando hay un conflicto. Cuando está en la loma hay dos respuestas innatas, o sea, bien puedes estar en una o bien puedes estar en la otra. La primera es las respuestas de escape. No hay una, hay 3 niveles de escape. Y están las respuestas de ataque, ¿verdad? Como su nombre lo dice, las respuestas de escape básicamente es voy a correr en tres dimensiones. La respuesta de ataque es no me voy a mover, sino que más bien voy a ir al hueso, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera, las respuestas de escape. Hay 3, negación, huida y suicidio. Bueno, en 1 Samuel
2:22 al 25 podemos ver lo que es una respuesta muy gráfica, la negación, ¿verdad? Eso es una forma de escapar del conflicto, ¿verdad? Eso, no existe conflicto, no hay problema, no hubo ofensa, no, tranquilidad, ¿verdad? Es una forma de rehusarnos a hacer lo que debemos hacer para resolver ese conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema de esta respuesta de escape? Bueno, es una solución, pero es una solución temporal. Y es una solución que a la larga va a empeorar la situación. No sé ustedes, y depende mucho de la personalidad de cada uno, pero los que están mucho en la fase de la negación, lo niegan, pero acumulan. Lo niega, pero acumula. Y acumula. Y ahí, en algún momento, ya va a reventar eso. Va a explotar. Y entonces uno dice, pero ¿por qué reaccionó así si no era para tanto? Es porque abrazó la etapa de la negación, ¿verdad? Hasta que ya no aguantó. Y ahí puede pasar a respuestas de ataque muy rápido, ¿verdad? La segunda parte o la segunda etapa de las respuestas de escape es pues la huida, como también se ve muy gráfico en 1 Samuel 19, versículo 9. Ustedes pueden repasar el texto en casa. Bueno, esta es una forma muy común, ¿verdad? Esto es la forma más fácil de terminar una relación. O sea, es como, bueno, renuncio al trabajo, pido el divorcio, me voy de la iglesia, ¿verdad? Y tampoco podemos satanizar la huida. O sea, la huida puede ser totalmente legítima, ¿verdad? En circunstancias extremas. Pero en la mayoría de casos es nada más por postergar la solución del conflicto. Hay muchas huidas que podríamos haber evitado si nada más hubiéramos enseñado a las personas a conocerse a sí mismos y a conocer la escritura, ¿verdad? Eso es lo que hemos hablado de el retorno anticipado de los misioneros. Lamentablemente el tercer nivel de escape es el suicidio, también graficado en 1 Samuel el 31 versículo 4. Pues la verdad es que esto es como la respuesta de escape más extrema, ¿verdad? Cuando ya la persona pues pierde la esperanza totalmente de resolver el conflicto. Entonces, bueno, para escapar de la situación, hace un llamado desesperado de ayuda, ¿verdad? Intentándose quitar la vida, ¿verdad? Disculpa, Minor, Sí, no sé, pero se me viene como a la mente a Jonás. Solo un comentario, sí, ¿cierto? sí, correcto. Eso es como, bueno, el problema soy yo, entonces si yo me elimino, me autoelimino, entonces ya no va a existir ese problema, ¿verdad? Tenemos que ser muy enfáticos en que el suicidio nunca es la forma correcta de tratar un conflicto. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de que nunca llegue alguien a eso, ¿verdad? Pero eso puede pasar. Vamos entonces a hablar de las respuestas de ataque, ¿sí? Las respuestas de ataque, bueno, esto es cuando ya las personas ya están intentando ganar el conflicto, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera. Agresión. Bueno, algunas personas pues tratan de vencer a su oponente de diversas formas, ¿verdad? Ya sea por la fuerza, ya sea intimidando, ya sea por ataques verbales, ¿verdad? Aquí es donde entra el chisme, la calumnia, como el primer nivel de ataque, ¿verdad? También podemos estar ahí hablando de los esfuerzos que se hacen para dañar económicamente a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, lo que podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 8, cómo el chisme buscaba desestabilizar, desacreditar, ¿verdad? Y esta situación claramente siempre pues va a empeorar los conflictos, ¿verdad? Ese es el primer nivel de agresión, de ataque, perdón. Segundo es el litigio. En 1 Corintios 6, versículo 1 al 8, básicamente el apóstol está diciéndole a la iglesia, o sea, ¿cómo puede ser posible que siendo cristianos, disque maduros,
rescatados por la gracia del Señor, que entienden su Salvador, que lo conocen, pueden llegar a ventilar sus problemas con un tercero en un litigio delante de personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, como lo habíamos dicho de la huida, tampoco podemos satanizar los litigios, ¿verdad? Algunos conflictos pueden ser legítimamente resueltos delante de un juez civil, ¿verdad? Eso es claro, ¿verdad? Pero el problema es que cuando ya se llega a un litigio legal, ya la relación está dañada y nunca volverá a ser lo mismo, ¿verdad? Ya una vez que usted recibió la carta de que usted está demandado por alguien, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya quemó el puente. Por otro lado, tenemos que pensar en el campo, como de pronto tenemos hermanos que son el único testimonio vivo de Jesús en una zona y tienen que ir a los juzgados civiles. Entonces, imagínense cómo queda el nombre del Señor en esos lugares, ¿verdad? Entonces, pues por eso el apóstol está llamándonos a tener la madurez suficiente y dedicar los esfuerzos necesarios, ¿verdad? Para resolver nuestro problema dentro de la comunidad de creyentes en lugar de tribunales civiles. Y finalmente, la última respuesta de ataque es el caso extremo, ¿verdad? El asesinato. Pues las personas pueden estar tan desesperadas por ganar pues una disputa cuando ya hay hasta intereses o bienes en juego, pues que pueden llegar a asesinar a alguien, ¿verdad? Difícilmente la mayoría de personas va a llegar a esta instancia, ¿verdad? Pero nunca debemos olvidar que podemos ser culpables de asesinatos a los ojos del Señor cuando albergamos en nuestro corazón ira, odio hacia los demás, ¿verdad? Esas son las etapas. ¿De qué nos sirve este modelo de la loma resbaladiza? Cuando nosotros lleguemos a acompañar hermanos, lo primero que tenemos que hacer es ver el mapa. Ok, el hermano tiene un conflicto. ¿En dónde está? ¿En respuesta de escape o respuesta de ataque? ¿A qué punto hemos llegado? ¿Está negándolo? ¿Está pensando en huir o está pensando en la muerte? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es, ok, vamos a ubicarlo en el mapa. Eso es lo primero. Por eso es que es importante que ustedes atesoren esto, ¿verdad? Y también le muestren a la persona que ellos no están inventando el agua tibia. Ellos están en alguno de estos 6 puntos, ¿verdad? Ok, esa es la parte del diagnóstico. Ahora vamos con las herramientas. ¿Cuál es la respuesta definitiva? El Evangelio. ¿Qué es el instrumento primordial que nosotros tenemos para resolver conflictos? El Evangelio. Fuera del Evangelio, hermanos, no tenemos nada. No tenemos nada. Hay algunos que dicen, bueno, las herramientas psicológicas, sí, puede que sí, que existan algunas herramientas terapéuticas que pueden ayudar con la ansiedad del conflicto, con esto, con otro. Pero la única forma de resolver un conflicto es a través del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Primero, Romanos, todos somos pecadores. Yo por la gracia del Señor, he podido ser pacificador bíblico en algunos conflictos. Les voy a dar esta estadística. Apúntenla por ahí. El 100% de los conflictos que hemos atendido, el 100%, hay 2 o más pecadores en conflicto. No existen conflictos entre santos y pecadores o entre santos y santos. Todos los conflictos son de 2 pecadores, entre 2 o más pecadores. ¿Sí? ¿Cuál es la solución al conflicto? Primero, bueno, vamos a ver cuatro puntos después, pero primero es reconocer, ok, todos somos pecadores. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ceder? ¿Por qué le vamos a dar la razón? ¿Por qué vamos a dejar el conflicto? Porque el Señor dice que ese pecado está mal delante de Él. Mi compromiso es delante del Señor, por eso tengo que solucionar con mi hermano. ¿Sí?
La pregunta clave cuando estamos en un conflicto: mi hermano, ¿usted piensa que usted está honrando al Señor con ese conflicto? Si esta persona realmente entiende el Evangelio, va a decir no. Sí. Esa es la solución. Primero, confesar que todos somos pecadores. Tengo yo algo que estoy aportando también. Mi pecado está siendo parte de este conflicto. Y segundo es, ok, no puedo quedarme viendo el elefante en la sala. Ahora sí. Vamos a hablar de técnicas. Después de que hablamos de la respuesta, hablamos cómo aterrizar esto en la práctica. ¿Okay? Respuestas de paz. Aquí igual tenemos un mapa. Voy a quitar nuestras caritas allí para hablar acerca de las dos rutas de la respuesta bíblica y las 6 instancias. ¿Sí? Ok. Primero, vamos a hablar de la pacificación personal, donde yo puedo acompañar a un hermano para que él mismo vaya adelante del prójimo que tiene cerca y que está en conflicto. ¿Sí? La otro tipo de pacificación se llama pacificación asistida. Cada vez que este hermano va donde el otro, se agarran del moño y vuelven peor. Ok, ya necesitan un tercero. Pero lo primero que hacemos es intentar la pacificación personal. Enseñarle a la persona qué es lo que el Evangelio dice acerca de la paz bíblica, qué es lo que el Evangelio dice acerca del conflicto, ¿verdad? Y vamos a tener 3 instancias. Esto es súper clave, que ustedes puedan ver y puedan guiar a los hermanos de una etapa a otra. Eso es clave. Vamos a la primera instancia de la pacificación personal. ¿Sí? Es pasar por alto la ofensa. Okay. Muchas disputas son tan insignificantes que pueden ser resueltas pasando por alto silenciosamente la ofensa, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden buscar Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Okay? Pasar por alto una ofensa es una forma de perdón e involucra una decisión, ¿verdad? Dejar de pensar en eso, dejar de hablar de eso, dejar de permitir que eso se transforme en amargura con tiendas. En el campo, cuando nosotros enviamos hermanos al campo, ellos generalmente van a actuar o van a servir en equipos de muchos países. No hay forma que en tanta diversidad, no existan malentendidos. Definitivamente, mis hermanos. Nosotros lo hemos experimentado, aún en equipos latinos, donde uno dice, todos hablamos español, ¿verdad? Es imposible que existan malos entendidos entre nosotros. Esto es mentira. Me decía mucha gracia, bueno, yo es que tengo un matrimonio bicultural, ¿verdad? Entonces a veces Jocelyn habla, yo hablo y digo una cosa y ella como que no me entiende, ¿verdad? Pero a veces puedo decir algo que la ofendo y no quería decirlo. Me pasó con ella, nosotros usamos un montón bueno, en Chile usan el ya, ¿verdad? Alguien está hablando y uno lo está escuchando y dice ya, pero ya para ustedes significa estoy poniendo atención, te estoy afirmando, ¿verdad? Ya, ¿ok? Nosotros en Costa Rica, el ya se utiliza para cortar a alguien, o sea, estoy harto de escucharte. Entonces recién, la primera Navidad que compartíamos en familia acá en Costa Rica, la única Navidad que compartimos con mi mamá, porque ella después murió, mi mamá y Jocelyn estaban hablando, ¿verdad? De sus primeras conversaciones, suegra-nuera, ¿verdad? Entonces, mi mamá estaba hablando y Jocelyn se le quedaba viendo, ¿verdad? Y decía, ¿ya? Y entonces mi mamá como que empezó a arrugar así la frente, ¿verdad? Como una ceja, subía una ceja, basaba una...
Y yo sí le decía, ¿ya? Otra vez, ¿verdad? En la misma conversación. Entonces ella ya se quedó callada. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue que tiempo después ya salió como en broma, ¿verdad? Y Jocelyn tuvo que explicarle a mi mamá que ya, estoy poniendo atención, no, cállate, ¿verdad? Pero en aquel momento pasar la ofensa fue una buena instancia para que después se generara un diálogo con respecto a esa diferencia, ¿sí? Pasar la ofensa no es barrer debajo de la alfombra, es nada más, no voy a reaccionar, ¿verdad? No voy a hacer más grande el conflicto, sino que lo voy a pasar y después vamos a hablar, ¿sí? Esa es la primera instancia, pasar por alto. La segunda instancia es la reconciliación, ¿verdad? Si una ofensa ya va creciendo y es demasiado seria para pasarla por alto, ya está dañando, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de resolver el tema de una forma amorosa, ¿verdad? A través de la reconciliación. Y aquí Mateo capítulo 5, versículo 23 es clave. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con el hermano, ¿verdad? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, ¿verdad? Colosenses 3:13. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también, ¿ok? La segunda instancia es el conflicto creció, la, la, la ofensa ha crecido a tal punto en que ya tengo que decirlo, pero entonces voy a aplicar siempre estos 3 versículos. Yo tengo algo, no es que algo contra mi hermano, no es que voy a mandar o no es que voy a empezar a regar el chisme, voy a ir a buscarlo y voy a decirle qué pasó. Y lo que hablamos allí se queda allí, ¿verdad? Lo importante es esto, ser espiritual y tener una actitud humilde. Y aquí es la práctica del perdón. Así como yo fui perdonado, te perdono. Esas son las 3 cosas que debemos considerar en esta etapa. Tercera etapa de la pacificación personal. Ok, ya tuvieron esa reunión, tuvieron ese encuentro, vuelve otra vez la ofensa. Ya esta instancia, ya no vamos a estar reuniéndonos a cada rato para hablar de lo mismo, ¿verdad? Entonces pasamos a la tercera etapa, la negociación, donde animamos a que los hermanos hablen y tomen acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa, que quede claro cuál va a ser esa negociación, cuál va a ser el rol de cada uno dentro de la solución. Esa es la idea. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi beneficio y cuál va a ser tu beneficio? Es importante llegar a la negociación entendiendo que lo ideal es que velemos los dos por el bien del otro. Ese es el punto. Ahora vamos hacia la pacificación asistida. Aquí ya estamos hablando de una tercera persona que llega a hablar, ¿verdad? La primera etapa es la mediación, ¿verdad? De esa pacificación asistida. Si ellos no pudieron llegar a una negociación en privado, pues entonces vamos a buscar una persona objetiva, ¿verdad? Generalmente vamos a animar a hermanos. O sea, nosotros no vamos a poder ir hasta el otro lado del mundo siempre, ¿verdad? Entonces vamos a buscar dentro del propio contexto del misionero, en el lugar donde está, personas maduras y neutras que puedan llevar esa mediación, ¿verdad? Personas que puedan, pues, poner las cartas sobre la mesa, por decirlo de alguna forma. Ya estamos yendo a otro nivel, al nivel de Mateo 18:16. Si tu hermano no te hace caso, lleva contigo 2 o 3 testigos más, ¿verdad? El caso de los mediadores es que ellos podrán hacer preguntas y dar consejos, pero no tienen ninguna autoridad, ¿verdad?, para forzar. Eso es importante. No estamos llevando a un juez, estamos llevando a un mediador. Va a hacer preguntas y va a ayudar a través de consejos a cuál deberían ser los acuerdos. Segunda etapa,
no funcionó el mediador, vamos a ir al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, cuando ya las dos personas, ¿verdad?, no llegan a un acuerdo, vamos a escalar en el organigrama. ¿Quién es el líder del equipo? ¿Quién es el pastor? ¿Verdad? Entonces allí vamos a escalar. 1 Corintios 6:4, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo no se nombran jueces a los que están dentro de la iglesia? ¿Verdad? Esa es la idea. Ven que vamos quemando etapas. No es que vamos a llamar a los pastores en la mediación. Ya si definitivamente los acuerdos no se respetaron, si sigue mal la cosa, si el testimonio del Señor está complicado, hablamos, escalamos en el organigrama. Tercera etapa, rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, cuando definitivamente ya no quieren ni escuchar a los pastores, ya no quieren escuchar a los líderes, entonces ahora hablamos con el hermano, el líder de la organización misionera, el que lo envió, ¿verdad? Entonces allí vemos Mateo 18:17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, ¿verdad? Básicamente es como una expulsión del campo. No deberíamos llegar a la rendición de cuentas en primera instancia. Tenemos que ir quemando etapas, ¿sí? Esas son las herramientas, mis hermanos. Este es el mapa. Yo les voy a dejar un folleto con el resumen de esto, con los versículos también, si quieren repasarlos. Y les voy a dejar el caso, ¿verdad? Se lo voy a enviar a través de Jocelyn. Quiero escucharlos acerca de este mapa, de todo lo que he dicho en esta diapositiva. ¿Qué piensan? ¿Con qué se quedan? ¿Lo ven útil? ¿No? Cuéntenme. Por lo menos a mí me parece súper, ultra recontra útil, la verdad. Como que uno no llega a ciertos pasos. Lo ideal sería, bueno, la pacificación personal, ¿cierto? Eso es lo que se busca, pero es complejo y qué bueno que el Señor nos dé esta herramienta en realidad, porque necesitamos aprender a acompañar a alguien, y no tan solo al obrero en este caso. Obviamente estamos hablando del tema misionero y todo, pero en realidad acompañar a otro hermano, acompañar a tu pastor, acompañar a tu líder en el camino. Todos necesitamos ese acompañamiento, la verdad, y cuando entendemos estas cosas, como que se nos abre el horizonte y vamos a estar preparados para, o el Señor nos va a dar la sabiduría y todo para acompañar al hermano que va a salir, que el hecho ya de que esté en otra cultura, a él se le va a hacer el triple y todo mucho más complicado, muchas cosas. Así que, no, estupendo. Vamos a esperar en la tarea y también el Power, si lo puedes ahí compartir con los versículos para darle más vueltas. Mis hermanos, también es importante, esto tal vez no lo enfoqué. Hay muchos hermanos misioneros que van a llegar a equipos misioneros donde no se ha hablado de esto. Entonces es importante enseñarles a nuestros hermanos a compartir esto y que se hable de estos temas. ¿Por qué? Porque se habla de conflictos ya solamente cuando se tiene el agua hasta el cuello. Entonces cuando llegamos a influir tanto en un misionero, que puede influir en un equipo, pueden llegar a ser hasta que todos estén en la misma línea, ¿verdad? Entonces saben cómo actuar y qué etapas ir quemando. Eso es sumamente importante. ¿Alguien más? Si no, pasamos a las 4 joyas. Y lo último que puedo decir yo, que esto nos ayuda a nosotros, por lo menos a nosotros, mirarnos a nosotros hacia adentro, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras relaciones, cómo están nuestras relaciones interpersonales, porque de repente pensamos que somos casi perfectos en este tema, en relacionarnos con los demás, pero no es tan así. La verdad que hay
porque yo tengo mucho que pensar en mí misma, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, para que el Señor vaya tratando igual en nuestro corazón, porque es súper importante, si queremos acompañar a alguien, yo pienso que es súper importante, nosotros tenemos que estar bien, pues tenemos que estar, bueno, además de estar bien, en algún momento podemos estar mal, pero saber salir de las situaciones y estos Exacto. pasos y estas etapas que tú nos enseñas hoy día van a ser de mucha ayuda. Sí, yo sueño, por eso es que lo puse al final. Siempre lo digo en broma, pero si olvidan todo lo anterior, nada más. Entonces quedémonos con esto. Este es el compromiso del pacificador. Son las cosas que no podemos negociar. Esto es algo que es sumamente necesario hoy en la iglesia del Señor, sumamente necesario hoy en el campo misionero, sumamente importante en las familias, sumamente importante en los equipos de trabajo, en nuestros trabajos. Vamos a ver los 4 cosas, ¿sí? Primero, el primer compromiso del pacificador bíblico es, lo más importante es glorificar a Dios. ¿Okay? Dios no es solamente un Dios hacedor, Dios es un Dios de relaciones. Vamos a glorificar a Dios con lo que hacemos y con nuestras relaciones. No podemos separarlos, ¿sí? Así que el pacificador es alguien obsesionado por ver la gloria de Dios en medio del conflicto. ¿Sí? Aún en medio del conflicto vamos a irradiar gloria del Señor. Eso es lo importante. Segundo compromiso del pacificador. Lo que tenemos que enseñar. Sacar la viga del ojo propio. Es que tal persona me dijo, tal persona me hizo. Es que, ¿sabe cuál es el pecado más grande, mis hermanos? El pecado más grande es el ajeno. Siempre el pecado del otro es el que nos parece escandaloso, el de nosotros no. Entonces no vamos a inventar el agua tibia. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos primero a sacar la viga de nuestro propio ojo antes de sacar el estorbo pequeño en el ojo de la otra persona. Tercero, siempre restaurar humildemente. Lo que nosotros estamos buscando es restauración. No estamos buscando la fantasía de que vamos a tener una ausencia de problemas y conflictos. No, van a haber problemas y conflictos. En un mundo caído donde solo vivimos pecadores, va a haber conflictos. Pero cada vez debemos pensar en restaurar. ¿Ya? Restaurar, y la segunda palabra es el adjetivo más clave de todo, humildemente. Porque hoy podemos conocer esta teoría, pero el día de mañana alguien puede tener un conflicto con nosotros y nosotros pensando que somos poco menos que la, la encarnación de la virtud. No es cierto, ¿verdad? Debemos saber que conocemos estas herramientas y no nos hacen perfectos, nada más nos hacen más responsables, ¿sí? Y la cuarta es ir y reconciliarnos. Tenemos que comprometernos nosotros personalmente en tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este conocimiento y tenemos que ser más responsables. Así que, mis hermanos, lo que yo buscaba no era solamente que entendiéramos las herramientas. Yo quiero que oremos y nos comprometamos en hacer estas 4 cosas, las 4 cosas más importantes en nuestra vida relacional. Glorificar al Padre, sacar la viga del ojo, restaurar humildemente, ir y reconciliarnos. ¿Les parece si oramos? Si tomamos unos minutitos para comprometernos con el Señor por estas 4 cosas. Sí. Señor, al estar expuestos a tu palabra, al estar expuestos ante la necesidad, tenemos que decir, queremos glorificarte. Ahora que sabemos de la importancia de la paz bíblica,
que más importa, Señor, no solamente son los mapas y los conceptos y los versículos. Señor, ayúdanos a que glorificarte sea nuestro estilo de vida. Glorificarte no solamente a través de lo que hacemos individualmente. Ayúdanos a glorificarte por medio de nuestras relaciones. Señor, también hacemos un compromiso, Señor, de que tú nos ayudes a tener la palabra de Dios no solamente como la espada, sino también como el espejo. Que tu palabra pueda, Señor, hacernos ver lo necesitados que estamos de ti. Y también ayúdanos, Señor, a nuestra relación con nuestros hermanos, a poner un espejo en su cara. No decirles qué mal se ven, sino enseñarles a través de la diáfana y perfecta palabra de Dios lo necesitados que están de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también a restaurar humildemente. Ayúdanos, Señor, a no creernos nunca la solución. Señor, el Evangelio es la solución, solo tú eres la solución. Ayúdanos siempre a tomar la iniciativa, ir y reconciliarnos, porque tú tomaste la iniciativa y nos diste el ejemplo. Tú tomaste la cruz y nos reconciliaste con el Padre. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Pues mis hermanos, esto es todo lo que tenía para ustedes en esta tarde-noche. Disculpe si tomé unos minutos más. ¿Qué les pareció? En términos generales. Bueno, muy bueno, la enseñanza buena. Sí. Contundente. Gloria al Señor. Es un tema que me apasiona mucho y yo no quería como bombardearlos tanto, pero bueno, gracias por tanta gracia. Queremos tu canal de YouTube, saberlo para ahí seguir Sí. aprendiendo contigo. Minor es un gran teólogo igual, eres doctor, maestría, cuéntanos un poco. Sí, Él es muy... por la gracia de Dios, sí, me he especializado en el libro de Apocalipsis, terminé graduándome este año, después de 2 años de esperar la graduación, pero esto con esto del COVID, ¿verdad? Ha sido complejo. No me considero un gran maestro, pero sí alguien que le apasiona la escritura y el libro de Apocalipsis. Entonces, estamos haciendo ese estudio donde buscamos con una metodología que cada uno pueda estudiar el libro y eso es lo que queremos, que todos nos demos cuenta que podemos llegar a entender el libro de Apocalipsis y la Biblia en general, ¿verdad? Entonces, sí, sería una bendición si pudieran ver el canal. Los esperamos con muchísimo. ¿Cuál es el canal? Lo voy a poner acá en la, ¿cómo se llama? En el chat. Para que Ya. lo puedan ver. Todavía no soy tan ágil. La Aquí está. hermana Nelly ahí. Puede abrir su micrófono más, hermana Nelly. Ahí estamos. No, igual darle las gracias por el tiempo, igual que se tomó para poder explicarnos cosas que creíamos nosotros que a simple vista supuestamente las sabíamos, pero viendo y analizando punto por punto nos dimos, por lo menos yo me di cuenta y salí de muchas dudas. Así que muchas gracias. Con mucho gusto, hermanos. Por eso es tan importante escudriñar, no tan solo leer la palabra, eso es impresionante como el Señor nos habla y uno indaga y aprovechar esta instancia, la verdad, porque nosotros no somos grandes teólogos, no nos hemos dedicado quizás a eso, pero tenemos la bendición de tener a los chicos y vamos más adelante, van a tener más maestros, así que no, una gran bendición, Minor, así que bendecimos tu vida y nuestro compromiso orar por ustedes, por su ministerio y ya poco a poco involucrarnos con ustedes, la verdad, aquí.
Muchas Así que gracias. Sí, les pedimos estar orando, porque aunque hemos tenido experiencia en, en Guinea Ecuatorial, en el Ministerio de Traducción de las Escrituras, bueno, este camino a México tiene sus complejidades, son lenguas complejas. El proyecto es en una etapa de 3 años, donde la idea es poder certificarme como alguien que puede ayudarle a los comités a verificar si las traducciones son fieles al original. Entonces, luego sus oraciones por eso, porque sería una gran ayuda. Hoy por hoy tenemos una gran necesidad de este tipo de personas que pueden ayudarle a los equipos a hacer esa labor de verificar si es fiel al original, a los textos originales. Entonces, les pedimos sus oraciones. Sí. hermoso, hermoso. Yo estaba sacando unos pantallazos ahí, pero ahora posemos pues, para la foto, ¿ya? Porque ahora posemos, saqué unos pantallazos ahí improvisados. Así que ya, a la cuenta de 3, ahora vamos. Una sonrisita ahí, eso. Ahí. Vamos por otra vez, esperemos un segundito. Y ahora sí, 1, 2, sí. 3. Ahora la voy a copiar y pegar al tiro acá, si no se me va a olvidar. Buenos Y hermanos. ahí se fue al... Ahí se fue al WhatsApp. Minor, yo sé ya que estás terminando. ¿Les parece si oramos por la vida de Minor? Aprovechamos de hacer una oración ya para despedirnos y bendecir la vida de él. No, De- lo que iba a decir, Damaris, es que les dejo el caso en el grupo de WhatsApp mejor, para que ustedes lo Ah, sí, puedan ver de ahí. sí, la tarea, lo que nos puedas entregar, ahí vamos a estar pendientes. Amén, oramos pues, entonces. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más por tu misericordia. Gracias por este tiempo que a pesar de los afanes del día a día que tenemos que andar corriendo quizás muchas veces, podemos dedicarlo a ti, Señor. Gracias por aprender esto tan, tan profundo, Señor. Tú eres un Dios de relaciones realmente, Señor, y ayúdanos a ser personas mejores, hijos tuyos mejores en relación a esto. Enséñanos. Y gracias por hoy día a enseñarnos esto tan profundo. Queremos atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y ayúdanos a llevarlo a la práctica, que es lo difícil, que es lo complicado, pero con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, que queremos hacer las cosas bien. Si hay cosas en nuestro corazón que hay que sanar, que hay rebobinar para atrás, ir a pedir perdón, quizás ayúdanos a hacerlo porque queremos ser un aporte para tu reino, Señor, para acompañar a otros, quizás aquí mismo en nuestro entorno, acompañar a nuestros hermanos, a nuestros pastores, líderes, pero también para acompañar a los obreros que puedan salir al campo. Necesitamos manos, necesitamos ayuda en este gran ministerio que tú nos has dado. Bendecimos la vida de Minor, de Jocelyn, bendecimos enormemente su ministerio, abre puertas, abre caminos, Señor, para lo que tú tienes preparado para ellos. Sabemos, Señor, que abras puertas en el tiempo preciso, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por su presupuesto para que se consiga en el nombre de Jesús en el día más cercano posible, Señor. Oramos por su salud espiritual, por su salud emocional. Queremos también ser parte de ellos, acompañarles en este proceso, Señor. Bendecimos sus pequeños, Señor. También les abrazamos a la distancia. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado de compartir una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.